Listo, entonces ya estamos grabando. Reitero nuevamente, si tenemos alguna duda, entonces no dudemos en preguntar, no dudemos en hacerla, porque estas preguntas pues han sido enriquecedoras, complementan lo que yo estoy hablando acá y, y nos puede ayudar. Entonces voy a compartir mi pantalla y cualquier duda que vayamos teniendo, porfa, entonces las vamos resolviendo de una vez para no colgarnos con eso. ¿Me confirman por favor si están viendo ahí mi presentación? Nada, profe, no se ve todavía. Sí se ve, sí, señor. Listo, María Fernanda, gracias. María Mercedes. Listo, entonces iniciemos. Vamos a tratar hoy el tema de circuitos en paralelo. Entonces, como les decía, esto es como la continuación del circuito en serie, entonces es muy sencillo. Simplemente vamos a ver ahí una pequeña fórmula. Lo único nuevo del resto entonces se aplican los mismos conceptos que hemos visto, que la ley de Ohm y la ley de Watt. Es lo que hemos visto hasta ahora. Y con eso nos es suficiente para nosotros ir comprendiendo los conceptos más importantes de la electricidad y para poder ir construyendo un conocimiento basado en los conceptos más básicos. Entonces acá tenemos un índice donde tenemos una introducción, tenemos la utilización de la ley de Ohm en el circuito en paralelo. Vamos a hacer el cálculo de la resistencia equivalente, al igual que lo hicimos con el circuito en serie. Vamos a mirar cuáles son las características de los circuitos en paralelo, las aplicaciones prácticas y por último vamos a ver un ejemplo y un problema resuelto. Entonces, como siempre, tenemos que analizar el problema desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista simulado, desde el punto de vista de las aplicaciones prácticas que nos encontremos en la vida diaria o en el trabajo. Entonces siempre hay que mirar, tener en cuenta todos estos aspectos, no solo enfocarnos en uno solo. Entonces leer estas definiciones y leer estos conceptos eh, siempre, no, siempre, siempre va a ser un complemento a lo que nosotros vamos a hacer en la práctica. Entonces nos dice que un circuito en paralelo es aquel donde los componentes están conectados en múltiples ramas, permitiendo que la corriente se divida y recorra cada una de ellas. Entonces volvemos a lo mismo, hay que tener claro qué es la corriente, qué es la tensión, qué es la resistencia para no ir a confundir los términos. Acá tenemos la representación de un circuito en paralelo, un circuito de 3 ramas. Un circuito más sencillo es el que vamos a trabajar hoy durante toda la clase. Entonces con esto nos basta para entender el concepto. Acá hacemos otra vez un recorderis de la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm está en sus 3 formas, que pues no es que sean las 3 formas independientemente, sino simplemente es una reescritura de la primera. Ya solamente nosotros conociendo esta, pues ya podemos despejarla y conocer estas 2 formas. Acá como no estamos haciendo mucho énfasis en la parte matemática y de pronto a algunas personas les cuesta un poquito esa parte, entonces vamos a tratar acá siempre de tener todo así bien desmenuzado para no tener que ir tanto a explicar esa parte de las ecuaciones y del despeje de esas ecuaciones. Sin embargo, pues hay otras personas que tienen un nivel diferente y esta parte pues les va a servir mucho para el tema de sus estudios, para el tema de sus aplicaciones en su trabajo. Entonces, como les decía, un circuito en paralelo
se caracteriza porque todos los componentes están conectados a la fuente de tensión. En este caso, como ustedes pueden ver, este bombillo está conectado a la pila, al igual que este y al igual que este. Todos están conectados en un punto común. Un punto común que es el cable de abajo, que es el negativo, y el de arriba, que es el punto positivo, el cable positivo. Entonces acá no vamos a tener el problema que teníamos con el circuito en serie, en donde si nosotros quitábamos algún elemento, el circuito se apagaba. Acá no vamos a tener ese inconveniente. Acá sí en algún momento quitamos alguno de los bombillos, los otros dos van a seguir funcionando. Por ejemplo, si quito este primero, estos dos van a seguir funcionando porque el cable pues está desconectado a la pila. Lo mismo pasa acá. Si quito este segundo, este primero y este tercero van a seguir funcionando. Si hay alguna interrupción de algún componente, entonces los otros van a seguir funcionando. Entonces esa es una de las características de los circuitos en paralelo. Acá tenemos otra configuración donde tenemos acá un interruptor y tenemos dos bombillos conectados en paralelo. Entonces con este interruptor prendemos y apagamos simultáneamente estos dos bombillos. Ahí vamos viendo diferentes aplicaciones, diferentes montajes. Hoy nos vamos a enfocar en el circuito más sencillo, en el ejemplo más sencillo. Más adelante vamos a tratar de elaborar unos circuitos un poquito más complejos. Acá tenemos una fórmula que, como ustedes ven, pues es una fórmula bastante fácil, que nos dice que la tensión total de acá de la fuente es igual a la tensión en la resistencia 1, igual a la tensión en la resistencia 2, igual en la resistencia 3, igual en la resistencia N, si hubiera acá pues N resistencias. Entonces, como pueden ver, esto ya es un poquito más matemático, pero pues es algo muy sencillo que cualquiera de nosotros podemos comprender de manera muy fácil. Entonces, simplemente lo que nos dice esto es la misma tensión de la fuente está en todas las resistencias. Así de simple es. Como recordamos en la clase pasada, hicimos la suma de las resistencias. Si ustedes se acuerdan, estaba el circuito y hacíamos una suma de las resistencias de manera aritmética, de manera algebraica. Algo muy sencillo, que era sumar 100, 200 más 300, eso nos daba la resistencia. Acá no podemos hacer lo mismo. Acá no podemos sumar de manera aritmética las tres resistencias, sino que existe una fórmula general que ya más adelante vamos a ver en el ejemplo. La vamos a analizar bien. Entonces es esta de acá. Como pueden ver, pues también es una suma, pero es una suma ya de fraccionarios. Entonces ya nos toca tener ahí un poquito de cuidado, recordar ese concepto de fraccionarios. Como les digo, pues no vamos a hacer no nos vamos a detener en ese recorderis matemático. Lo vamos a hacer acá con la calculadora. Entonces no va a haber problema. Obviamente pues tenemos que saber cómo manejar la calculadora, tener una calculadora buena. En el celular hay muchas calculadoras científicas en el mercado que son gratuitas. Entonces podemos descargar una calculadora científica que me haga todos estos cálculos de una manera sencilla sin yo tener que ponerme pues a estudiar ahorita a recordar la matemática de noveno de suma de fraccionarios. Entonces lo vamos a hacer con la calculadora. Si alguien quiere de pronto ir a recordar eso, pues no está de más. Siempre es chévere pues tener ese conocimiento, tener esa experticia. Entonces el que de pronto tenga tiempo, que no tenga tantas ocupaciones laborales, el que esté un poquito más apasionado por estos temas, entonces sí puede ir a reforzar toda la parte matemática porque pues el estudio de la electricidad lo exige. Tenemos acá entonces el primer ejemplo, donde tenemos
una configuración en paralelo donde tenemos una fuente de 12 voltios, una resistencia de 220 ohmios, una de 1 kilo ohmio y otra de 470 ohmios. ¿Qué queremos hacer? Queremos llegar a este circuito equivalente, donde nosotros podamos sumar estas tres resistencias. Entonces lo vamos a hacer con calma, lo vamos a hacer con la cautela necesaria del caso. Acá simplemente reescribí la fórmula que les presenté anteriormente, es esta misma. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente reemplazar los valores, no es más. Entonces, donde dice R1, entonces pongo el valor de la resistencia 1 que es 220, esta de acá, R1 220. R2 es una resistencia de 1K, entonces pongo 1000 ohmios, que es esta de acá, 1K, R2 es 1K, pongo los 1000 ohmios, más una resistencia 3, que en el diagrama acá me dice que es de 470 ohmios. Entonces pongo esto acá más y hago esta suma. Entonces esta suma, como les decía, no la vamos a hacer a mano, porque es un poquito tedioso ponernos a explicar eso acá. La vamos a hacer en la calculadora, vamos a escribir estos valores ahí en la calculadora. Tenemos que saber cómo meter esos datos y eso nos va a dar este valor. Una vez que tengamos este valor, como lo que queremos es conocer la incógnita, que en este caso es la R equivalente, como está en la parte de abajo, tengo que sacarle la inversa a este número. ¿Qué es sacarle la inversa a este número? Es voltearlo, lo que está abajo, pasarlo para arriba, y lo que está arriba, pasarlo para abajo, que fue lo que hice acá, y que fue lo que hice acá. Entonces pasé esta R equivalente para arriba y el 1 para abajo. Acá no lo pongo porque el 1 no se pone en la parte de abajo, y lo volteé. Eso es sacarle la inversa a un número. Luego hago esta operación en la calculadora y me da que la resistencia equivalente es de 130.32 ohmios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Me siguen en la parte de este reemplazo en la ecuación? ¿O hay alguna inquietud ahí? Creo que para todos fue claro. ¿O hay alguien que necesite que le repita nuevamente esta parte? Todo está claro. Listo. Profe, una pregunta. Señor, ¿Y esa inversión de los números no altera el valor del resultado? a ver, lo que pasa es que acá, en esta parte de la fórmula, vemos que la Sí. respuesta que nosotros queremos es el R equivalente, está abajo, ¿cierto? Sí. Entonces la necesitamos poner arriba. Entonces para ponerla arriba necesitamos invertir esos números. No va Alterar. a alterar el número porque el número que yo estoy buscando es este y es un número muy lógico. Es una resistencia de 130 ohmios. Ah, ok, ¿Listo? listo. Esto es matemática, esto es un proceso mecánico que si alguien tiene alguna duda, entonces simplemente meta eso a la calculadora y ya. No hay más ciencia. Si quieren, esperen entonces para que todos estemos hablando lo mismo. Vamos a hacer esa operación acá en la calculadora. Entonces les voy a presentar un momento acá la calculadora y lo hacemos ahí para que vean lo sencillo que es. Entonces yo tengo acá una calculadora que es una muy básica, esa es gratuita. Entonces les voy a presentar esta. Listo. ¿Me confirman si la están viendo, porfa? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces ustedes pueden poner ahí en el Google Store o los que tengan otro sistema operativo y ahí van a ver muchas calculadoras. Ustedes escogen la de su preferencia, una calculadora científica. Entonces vamos a meter acá esos valores. Entonces me decía que la primera resistencia era de ¿cuánto? De 220 ohmios, ¿cierto? Entonces pongo acá
1, este es el símbolo de división, este de acá, sobre 220. Cierro el paréntesis. Siempre utilizar el paréntesis. Más, abro paréntesis. 1 sobre 1000, que era la resistencia del centro, que era de un K. Cierro el paréntesis. Más 1, abro el paréntesis, 1 sobre 470. Y le doy igual. Entonces ahí me da un número. Ese número tengo que sacarle la inversa. ¿Cómo le saco la inversa a ese número? Pues divido ese número en 1 entre este número. Entonces pongo 1 dividido y le doy acá donde dice answer. En cualquier calculadora sale eso, porque él ya guarda en su memoria ese número. Entonces le doy answer y le doy igual. Y ahí me sale el número que habíamos calculado, que es de 130.32 ohmios. Entonces listo, ahí ya queda la grabación acá cuando la suba a YouTube. Entonces si alguien tiene alguna duda, entonces va y revisa la grabación, para no detenernos tanto en esta parte de las matemáticas. Entonces voy a continuar con la presentación. Y continuamos viendo los conceptos eléctricos, que es lo que más nos interesa acá en el curso. Listo, entonces como ven, pues acá nos dio este valor de 130.32 ohmios, que fue el que miramos ahí en la calculadora. ¿Ya un poquito más claro, Keiber? Sí, profe, sí, ya la cogí ya. Listo. Listo, lo importante es que vayamos todos ahí al hilo. Entonces continuamos. Entonces lo que les decía de las características de la conexión en paralelo. Entonces si un componente falla, el circuito no se interrumpe, si la misma tensión está en todos los componentes. Entonces es más, sirve para otras aplicaciones diferentes a las que habíamos hablado de la configuración en serie. Y acá nos dice que es más fácil añadir más componentes en paralelo sin afectar significativamente el funcionamiento del circuito existente. Cada nuevo componente tendrá el mismo voltaje y contribuirá a la corriente total. Listo. Entonces, algunas de las aplicaciones son las instalaciones eléctricas domésticas. Entonces, acá por ejemplo en el primer diagrama vemos un plano unifilar de una instalación eléctrica, donde tenemos acá una sala, una cocina, dos habitaciones, un baño, un vestíbulo. Tenemos acá, pues bueno, las entradas. Entonces, estos sistemas que nosotros vemos de cualquier casa, estos diagramas, están conectados en paralelo. No tendría sentido de pronto que si en la habitación 1 yo desconecto mi bombillo, mi lámpara, o se desconecta por algún motivo o se funde por algún motivo, entonces se vaya a apagar en la habitación 2. Entonces no tendría sentido hacer una conexión en serie, ¿cierto? Entonces por eso lo hacemos de tal manera que cada circuito funcione independientemente, funcione en paralelo. Entonces acá estos circuitos van a tener un tablero principal. Ese tablero principal va a tener una tensión de 120 voltios en el caso de acá de Colombia. En el caso de las instalaciones de la parte doméstica, entonces de acá hacemos las ramificaciones. Entonces, una para el baño, una para la habitación 1, una para la habitación 2, para la cocina, para el vestíbulo y para el salón. Entonces, si alguien quiere de pronto mirar cómo está la configuración en su casa, entonces ya pueden más o menos hacer un levantamiento, poder hacer un plano, si tienen el plano de pronto de su casa, el plano eléctrico o el plano arquitectónico. Entonces ustedes pueden hacer esta labor para ver cómo está conectada la instalación eléctrica de sus casas.
para aquellos que tengan de pronto un poquito de tiempo y tengan la curiosidad de hacerlo. Acá lo vemos un poquito ya más de una forma más didáctica, donde está conectado el televisor, el teléfono, el computador, la impresora, el portátil, el router para, para la señal de Wi-Fi. Entonces acá lo es la televisión satelital. Entonces todo eso está conectado independientemente en sus casas. Entonces ustedes tienen que de pronto ir a analizar cómo está el tablero, dónde está el tablero, si hay, si hay diferentes circuitos, por ejemplo, en la parte de las cargas pesadas, como son la, la licuadora, la, la lavadora, la secadora. Esas son cargas que exigen un poquito más, los cables necesitan un poco más de corriente, entonces esos circuitos tienen unas características especiales, que el cable es de un diámetro mayor, de un calibre mayor. Entonces por eso lo vamos a ver de pronto más adelante en el curso, donde hablemos más de los calibres, hablemos más de estas instalaciones. Pero como pueden ver, para nosotros poder hablar este lenguaje, poder interpretar un plano, poder interpretar em, los conceptos de calibre, los conceptos de ramificaciones, pues tenemos que tener bien claro cuando un circuito está en serie, cuando un circuito está en paralelo, para poder leer bien, para poder leer correctamente este tipo de planos. Acá, por ejemplo, tenemos en sistemas de iluminación y en distribución de energía. La mayoría también de las instalaciones industriales están conectadas en paralelo. Entonces, por ejemplo, acá en la primera imagen vemos que hay muchos circuitos. Entonces, esto es muy típico ver un tablero de distribución donde hayan muchos circuitos. Entonces, como pueden ustedes apreciar acá, ahí están los cables siempre como del mismo color. Esto se debe a que en las normas RETIE y NTC 2050, las cuales utilizamos acá en Colombia, que son las que rigen los modelos eléctricos, los trabajos eléctricos, nos exigen tener ciertas nomenclaturas en cuanto al color, en cuanto a las distancias, en cuanto a las tensiones, en tanto a las corrientes. Entonces, tenemos que tener muy claro el concepto de paralelo, que es lo que estamos estudiando el día de hoy. Entonces acá, estos son breakers o disyuntores o protecciones que sirven para cada una de las máquinas que haya en el lugar de trabajo. Acá lo mismo. Acá tenemos una serie de contactores, una serie de protecciones acá abajo. Como ustedes pueden ver, pues acá están trabajando con el multímetro, que ya sabemos cómo se maneja. Entonces, ya tendríamos una noción de cómo ir a medir acá lo que tengamos que medir, bien sea corriente o tensión, o algún otro parámetro eléctrico, de pronto más como el factor de potencia, como los armónicos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Todavía ahorita nos estamos enfocando en lo más sencillo. Acá tenemos en la parte de arriba el tema de la iluminación. Ustedes pueden ver que esta es una bodega muy grande. Entonces hay una serie de luminarias, una serie de lámparas. Entonces puede tener cualquier configuración. Pueden estar, por ejemplo, estas que les estoy señalando ahí pueden estar en serie. Estas pueden estar en serie, pero este circuito puede ser independiente de ese. No sabemos cómo está. O puede que estas estén en serie, o puede que estas estén en paralelo. Puede que haya una combinación ahí de serie y paralelo. No tenemos forma de saberlo, pero podemos intuir que de alguna forma hay una combinación ahí de ambas. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer un diseño, podemos hacer eso, combinar ambas. Decir, bueno, no, yo quiero que en mi casa, en la sala, cuando yo prenda el interruptor, se prendan dos bombillos, no hay problema. Entonces los conecto en serie.
o quiero que se prendan individualmente. Entonces eso ya va como al gusto del diseñador. Lo mismo acá, en esta bodega de abajo, podemos ver también que pues ahí pueden haber ahí unas configuraciones de acuerdo a las necesidades o de acuerdo al gusto del diseñador. Entonces ya podemos entrar a jugar con esos dos conceptos de serie y paralelo. Acá podemos ver que para las personas que trabajan ya más en la parte de electrónica, en la parte de la robótica, entonces acá también hay que tener claro ese concepto. Por ejemplo, acá vemos que posiblemente estas tres resistencias están conectadas en paralelo, estas mismas dos. Entonces acá, por ejemplo, vemos que esta placa pues es una placa un poquito ya antigua, de esa que cuando uno destapaba los radios de transistores, parece ser una de esas. Esta placa que tenemos acá ya es una placa un poquito más moderna. Entonces acá esta placa ya no la podemos ir a manipular nosotros, porque pues estas distancias, esto ya es, no lo podemos ir a quitar con un cautín porque vamos a dañar la placa. Entonces esto ya lo hacen en una manufactura más especializada de alta tecnología. Esto ya lo hace es un robot, pero igual sigue cumpliendo con los mismos principios de la electricidad. O sea, no pueden violar esas leyes de la electricidad, entonces por eso es importante conocerlas. Porque acá, por ejemplo, hay unos condensadores, acá hay unas tarjetas que tenemos que saber si van en serie con alguna resistencia, con alguna entrada de potencia, con alguna salida. Entonces tenemos que al momento el que diseñó esta placa tiene que conocer estos conceptos que estamos tratando hoy. Entonces acá tenemos un ejemplo, lo vamos a realizar, lo vamos a hacer, lo vamos a explicar acá desde la parte teórica y ahorita en la segunda parte de la reunión lo vamos a hacer este montaje en el Tinkercad y vamos a medir pues la resistencia, vamos a medir la corriente para ir tomándole el hilo a esto para seguir con lo que estábamos hablando en la clase pasada. Entonces acá tenemos una configuración en paralelo donde tenemos una fuente de 12 voltios y tres resistencias. Una resistencia de 100, una de 200 y una de 300. Entonces en el primer punto me dice que debo hallar la corriente que circula por la fuente, o sea, la corriente que va a pasar por acá. Entonces, como ustedes pueden ver acá en este circuito, analizarlo, la corriente va a salir por acá y podemos hacer la analogía como cuando por una tubería de agua va pasando el fluido. Entonces, por ejemplo, acá el fluido va a ser de electrones. Entonces va a pasar por acá, va a ir por acá, llega a este punto y ¿qué va a pasar? La corriente se va a dividir. Entonces un poco de corriente se va a venir por acá y lo que resta se va a venir por acá. ¿Sí? Entonces acá ya hubo una división de corriente. Esta que viene por acá viene hacia acá, hacia la fuente otra vez. Entonces, si ve que ya estamos viendo otro concepto, estamos analizando desde otro punto de vista. Entonces, decíamos que venía la corriente por acá, llega a este nodo. Entonces, esto ya es otro concepto, nodo, que es un nodo. Un pedazo de corriente se viene por acá, otra por acá, y la que viene por acá vuelve y se divide. Entonces, se va a ir una hacia la derecha y se va a ir otra hacia abajo. En todo caso, la que va bajando por la resistencia de 100, por la de 200 y por la de 300, se van a volver a encontrar acá en este. Como ustedes pueden ver acá, entonces viene la corriente acá, viene acá, y en este punto vuelven y se suman. Entonces la misma que entró por acá, vuelve y llega por acá, porque es la suma de estas tres. Entonces ese concepto se llama división de corriente. Lo vamos a ver con calma la próxima clase, pero pues ya vamos introduciendo esas ideas. Para hoy solamente nos vamos a concentrar en la medición de la tensión y en la medición teórica de esta corriente. Entonces ya miraremos cuáles son las otras técnicas. Entonces acá me dice, haya la corriente que circula por la fuente. Entonces para eso debo llegar a un circuito equivalente donde yo sume estas tres resistencias.
Entonces utilizo la misma fórmula que vimos hoy al principio de la clase, que es esta de acá, la R equivalente. Tomo los tres valores, 100, 200 y 300. 100, 200 y 300. Sumo esos valores, los sumo en la calculadora y me va a dar esto. Me va a dar 11 sobre 600. ¿Listo? Acá tengo, me faltaría un pedazo que es despejar la R equivalente. Entonces invierto esto. Entonces el 600 lo paso para arriba, el R equivalente lo paso para arriba y el 11 lo bajo. Entonces me queda esto. R equivalente es igual a 600 sobre 11. Hago ese cálculo, meto estos valores en la calculadora y me da que la resistencia equivalente es de 54,5 ohmios. Entonces ya hice ese pedazo, que fue reducir mi circuito a un circuito equivalente de una fuente y una resistencia. ¿Para qué hice eso? Para poder calcular la corriente que pasa por el circuito. Entonces, ya como tengo el circuito equivalente en su forma básica, simplemente aplico la ley de Ohm. Siempre vamos a converger a que tenemos que utilizar la ley de Ohm y la ley de Watt. Entonces tomo la ley de Ohm en su forma explícita de la corriente y reemplazo estos valores. Entonces, donde tengo la tensión, pues pongo los 12 voltios. Donde tengo la resistencia, pongo pues el valor de la resistencia, que en este caso es 54,5 ohmios. Hago esa operación y me da 220,2 miliamperios. Entonces acá la puedo aproximar a 220 miliamperios. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque acá en este cálculo de 54,5, acá hacia la derecha pues hay muchos decimales. Acá cuando yo hago esto en la calculadora, acá hay unos decimales hacia la derecha. Por simplicidad no los puse. Entonces yo puedo redondear esas cifras. Entonces acá me da que la corriente que va pasando por este circuito es de 220 miliamperios. Listo. Entonces ya contesté la primera pregunta. La segunda pregunta es, halle la corriente en cada resistencia. Entonces, como les digo, esto lo vamos a medir ahorita en el Tinkercad para verificar estos valores. Hay que saberlo hacer manualmente, hay que saberlo hacer físicamente, hay que saberlo hacer simuladamente para poder siempre valernos de todas las herramientas que tengamos. Entonces acá tenemos la resistencia de 100 ohmios. Entonces la tensión, habíamos dicho al principio de la clase que como es un circuito en paralelo, la tensión en las tres resistencias es la misma. Entonces volvemos y ponemos acá 12 voltios. Resistencia 100 ohmios. Hacemos esta división en la calculadora y me da que tenemos una corriente de 120 miliamperios. La corriente que va bajando por esta resistencia. Continuamos. Hacemos lo propio en la resistencia 2. Como pueden ver, es un trabajo repetitivo, pero hay que estar concentrado en lo que estamos haciendo. Entonces vuelvo y pongo los 12 voltios, pongo los 12 ohmios, hago esta división en la calculadora y me da que por esta resistencia nos bajan 60 miliamperios. Continúo con la resistencia de 300 ohmios. Tengo los 12 voltios nuevamente. Tengo la resistencia de 300 ohmios. Simplemente reemplazar en una ecuación y meter estos valores en la calculadora. Y tenemos que cuando dividimos 12 voltios entre 300 ohmios, nos da 40 miliamperios. Listo. Después me dice que halle la potencia consumida por las tres resistencias. Entonces, para eso, calculo potencia por potencia. Entonces, calculo la potencia de acá. ¿Cómo lo hago? Pues ya sé la tensión y acabamos de calcular la corriente. Habíamos dicho que la corriente que pasa por acá es de 120 miliamperios.
Hago esa multiplicación. Acá ya estoy utilizando la ley de Watt. Acá les dejo esto bien explicado para que lo revisen, para que lo analicen y, y podamos interiorizar esto de una manera más fácil. Hacemos esta multiplicación, nos da 12 por 120, nos da 1.44 vatios. Continúo con lo mismo. Habíamos dicho que la corriente que bajaba por acá era de 60 miliamperios, entonces son estos 60 de acá, multiplico por la tensión de la fuente y me da que tenemos una potencia consumida por esta resistencia de 0.72 vatios. Hago lo último con la última resistencia, lo mismo con la última resistencia, tenemos que por acá baja una corriente de 40 miliamperios, la multiplico por los 12 voltios y me da 0.48 vatios. Entonces, como la pregunta era cuánto sumaban las tres potencias, pues tenemos que sumarla. Acá me faltó sumar ese valor. Bueno, ahorita lo hacemos. Miramos acá cuánto da esto. Entonces vamos a responder acá. Entonces dice, allá la corriente que circula por la fuente. Entonces la corriente fue lo primero que hicimos. Estos 220 miliamperios, que fue cuando encontramos la resistencia equivalente. Después me dice hallar la corriente en cada resistencia. Fue lo que hicimos, entonces acá lo presentamos de una manera pues ordenada. Esto lo hago pues para darles como una idea de cómo presentar el trabajo, para que sea entendible para no solo el que lo hizo, sino para una tercera persona que vaya a leer el resultado. Entonces tenemos la de 120 miliamperios, la de 60 miliamperios y la de 40 miliamperios. Entonces si notamos acá en estas respuestas, pues hay algo muy curioso, que las tres corrientes de las resistencias tienen que ser obligatoriamente pues la suma de la resistencia total. Si yo sumo estos tres valores, una manera fácil de comprobarlo es que me tiene que dar la corriente total. Entonces acá pues lo podemos comprobar muy fácil, porque 120 más 60 nos daría 180 más 40 nos daría 220 miliamperios, que sería esta respuesta de acá. Y por último, me decía que sumara las potencias, entonces es sumar 1.44 más 0.72 más 0.48. Entonces esto nos da 264 milivatios. Vatios, perdón. Listo. Entonces ahí está la respuesta. Entonces, no sé si tengamos alguna duda hasta ahí, si quedó más o menos entendido. Si ahorita cuando hagamos el montaje físico vamos a aclarar más dudas, ¿cómo lo haremos? Entonces, sí, David, ¿alguna pregunta? Sí, señor. Es que tengo problemas de internet y cuando explicaste lo del punto 2, no supe cómo lo hallaste. La corriente en cada resistencia. Acá, por ejemplo, tenemos tres resistencias, ¿sí? Tenemos la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Simplemente para hallar esa corriente vamos a utilizar la ley de Ohm. Entonces acá la tenemos. Como estamos hablando de esta resistencia, pues pongo el valor de esta resistencia, que es de 100 ohmios. Como está en paralelo el circuito, pues ponemos los 12 voltios. Entonces divido 12 entre 100 y me da 120. Eso es para la primera. Ahora para la segunda, pues ya no utilizo el 100, sino el 200. Vea, 12 dividido 200 me da 60 miliamperios. Y para la tercera, ya no utilizo el 200, sino el 300. Vea, 300. 12 dividido 300, esto lo hago en la calculadora, me da 40 miliamperios. Es sencillo. Siempre nos vamos a valer de la ley de Ohm y la ley de Watt para responder las preguntas que nos hagan. ¿Sí? ¿Ya más o menos más claro? Sí, señor. Sino que eso lo hacíamos también cuando era en serie, ¿cierto? Sí, pero lo utilizábamos la ley de Ohm de otra manera. Entonces, ustedes ya cuando vayamos a manejar los circuitos mixtos, un circuito mixto es donde tenemos configuración en paralelo y configuración en serie, entonces ya vamos a utilizar esto conjuntamente. Acá lo estamos haciendo por separado,
para ir con calma y para ir afianzando estos conocimientos. ¿Listo? Dale, gracias. Listo, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda? En el tema de las unidades, en el tema de los cálculos. Listo, todo bien entonces. Faltan 10 para las 5. Entonces ya va a caducar la reunión. Entonces a las 5 en punto les envío otro link y nos vemos a las 5 para continuar con esto. Entonces nos tomamos un pequeño descanso. Bueno, vamos a grabar esta última parte por lo menos, a ver que no grabé lo de este circuito. Entonces, no sé qué hacer, si volverles a explicar esto. ¿Alguien quedó con muchas dudas de la implementación en el multisim? Bueno, igual ese software sí ya lo hemos manejado bastante, entonces no creo que hayan muchas dudas. En el tema del Tinkercad, entonces como les digo, ese lo vamos a ir manejando más, tratar de manejarlo más que el multisim, porque como pueden ver, pues nos exige un poquito más. Listo, entonces, como les digo, vamos a llamar lista acá rápidamente. Y vamos mirando. Listo, entonces les voy a llamar uno por uno. Arley Giovanni, Presente. ¿cómo le ha ido a Arley con la tarea, Bien. con esas explicaciones que he dado acá? Pero yo no he llegado a manejar todavía el programa de Tinkercad, pero pues he manejado mucho Proteus. Sí, señor. La parte de simulación y todo eso, pues, realmente no me- Listo, como usted puede ver, el Tinkercad es mucho más para nosotros tratar de simular la realidad. Si usted ya tiene todos los conceptos bien afianzados, porque si ya maneja el Proteus es porque ya tiene esto bien avanzado, entonces ir tratando de cacharrear al Tinkercad, que es pues más didáctico. Sí, igual, pues yo ya he hecho montajes también en la Proteus, pues he hecho mucho de eso. Entonces, Listo, Arley. Entonces cualquier duda acerca de la tarea, entonces la vamos charlando, ¿listo? igual la tarea pues es entregarla con Tinkercad, pues con toda la parte de los elementos de los que se necesitaría para el circuito. Sí, señor, pero pues es más sencilla porque pues no surgió el problema que teníamos hoy del aislamiento del cable, entonces es más fácil. Ok, Entonces el problema que surgió hoy lo vamos a resolver la próxima clase. pero cuando, eso lo, no te entendí, cuando hablas de aislamiento, hablas del recubrimiento normal del cable. Sí, es solamente del cable, porque como pudimos ver ahí cuando yo estaba tratando de hacer la conexión, no me deja conectarlo en un punto. ¿Por qué? Porque él simula que el cable tiene un aislamiento, es como si fuera un cable real, tiene un encauchetado. Sí, Es por eso. ok, listo. Entonces en la tarea no surge ese problema porque como el circuito está en serie, entonces no. No hay que hacer ningún nodo para Exacto. conexión. Sí, exactamente. Listo, Arley. Pero, Voy a continuar. pregunta, Señor, ese problema solo se genera en Tinkercad, del problema de aislamiento, ¿cierto? sí, señor. Sí, porque yo he manejado el multisim, he manejado el Proteus y hasta ahora me vine a dar cuenta que no se puede hacer ese montaje así. Entonces, eh, no está de más siempre ir explorando, ir mirando qué cosas nuevas van apareciendo en este tipo de software. Listo. Listo, entonces cualquier cosa me va contando, ¿listo? Damer Luis, Duclay,
Ducle que creo que sí estaba. Se conectó y se desconectó. Bueno. Eduard Javier, Presente, profe. ¿cómo le ha ido, Eduard? Bien, profe, ahí voy entendiendo cositas. Pues yo he explorado los programas, pues en sí más o menos entiendo como el proceso de aplicar el circuito. Entonces, o sea, hasta el momento me puedo defender todavía. Todavía no tengo dudas así. Al igual, pues he explorado mucho los dos programas y hay uno explorando, hay uno va conociendo bien el programa para saber qué configuraciones tiene. Listo, esa es la idea. Entonces cualquier inconveniente que tenga, lo socializamos ahí por el grupo y lo vamos resolviendo. Listo, profe, muchas gracias. Listo, gracias a usted. Edwin David. Eufrank. Germán. Javier Camilo. Jesús Eduardo. Jonathan David. Presente, profe. ¿Cómo va, Jonathan? Profe, como esta semana estoy trabajando horario de tarde 2 a 10, se me ha dificultado un poco ver bien la clase, pero ya ahora el domingo que descanse me pongo al día con todo eso, con la tarea y veo bien la clase. Listo, les recomiendo entonces que vaya al canal de YouTube y revise los videos. Listo, profe, sí, tranquilo. Listo. No se preocupe. Listo, Jonathan. Johan Steven, John Edward, José Jairo, Juan David, Keiber Darío, Luna Caterín. Presente. ¿Quién habló? Keiber. José Jairo y Keiber, sí, ahí están. Entonces, José González, Jairo. profe. ¿Cómo le ha ido, José Jairo? Bien, profe. Yo hasta el momento entiendo esos conceptos, yo he trabajado con eso, lo que es serie y paralelo. Lo que sí se me ha presentado un pequeño inconveniente con el programita para la ejecución. De todos modos, yo creo que ya mañana comienzo a revisarlo nuevamente y cualquier duda te lo hago saber. Listo, ¿con cuál de los dos software dice usted? ¿Con el Multisin o con el Con el segundo Tinkercad? software, Con el Tinkercad. el Tinkercad. Listo. Sí. Tranquilo que eso ahí lo vamos a ir manejando de aquí en adelante, entonces para que le vayamos cogiendo el tiro. Ok, profe. Listo, entonces cualquier duda acerca de la tarea o lo que sea, entonces lo socializamos ahí por el grupo. Keiber Darío. Ay, profe, espere, me saltó Luna Caterín. Creo que. No, primero Keiber. Ya te llamo a ti, Luna. Vale. Keiber, Presente. ¿cómo le ha ido con los software, con la tarea, con los grupos con el grupo de WhatsApp, con el Classroom en general, con el curso? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo ha estado? Bueno, con respecto al curso, pues muy bien todo, de verdad. Con el Classroom, el único problema que he tenido es lo de la vuelta que le dije que no había podido subir la tarea, que se le envié por correo, ¿cierto? Sí. Uh-huh. Con el primer programa que utilizamos, sí le cogí el tiro, y el segundo programa que usted envió esta semana, no he podido por cuestiones del trabajo, pero ya mañana es sábado y me enfoco en todo eso otra vez. Listo, entonces tratar de no colgarnos tanto con eso. Si tiene alguna duda, entonces la socializamos ahí por el grupo. Listo, muchas gracias. Listo, con gusto. Ahora sí, Luna Caterín. Acá estoy. Listo, ¿cómo te ha ido, Luna? Bien, pues la verdad, esto son temas como que ya sé, lo único es como retroalimentar, pero no voy bien, incluso ya terminé la tarea, entonces no tengo ningún lío. Ah, ok, listo. ¿Cómo te ha ido con el Tinkercad? Bien, es bastante sencillo, pues por ejemplo yo he utilizado otros que es como Orca, esos son re difíciles,
Y este es muchísimo más sencillo, la verdad. Sí, eso es bastante intuitivo. Listo, entonces cualquier cosa me avisas ahí. Si has visto los videos, has tenido la necesidad de revisar los videos. No, pues no la necesidad, sino creo que el martes fue que fallé, entonces pues vi el video, Listo, pero entonces, no creo que haya tenido que repetirlo o algo por el estilo. listo. Entonces cualquier duda ahí por el grupo y lo socializas y miramos, ¿listo? Dale. Bueno, María del Carmen, María Fernanda, Aquí, profe. María del Carmen. Sí, Yulimar, disculpa un segundo, María Fernanda. Profesor, lo que pasa es que estaba en una cita médica y el Sí, teléfono se me va a apagar, sí. pero sí estuve en la clase. Pues todo exactamente, todo bien con lo del software y todo eso. Listo, Entonces, Yulimar. ¿cómo se me va a apagar el teléfono? Entonces, para que sepa que estuve en la clase. Listo, si tienes algún inconveniente, entonces me avisas ahí por el WhatsApp, ¿listo? Listo, profe. Listo. Gracias. Bueno, hasta luego, que estés bien. María Fernanda, Señor, profe. listo, ahora sí, ¿qué ibas a decir? No, pues que todo bien. ¿Algún inconveniente con el software, con el Classroom, con los videos? No, señor. Todo bien. Todo bien, sí, señor. Listo. En cuanto al tema, ¿cómo te ha parecido? ¿Fácil, Pues me ha difícil? gustado mucho. Ha sido muy chévere, la verdad. Ha sido muy chévere. Me ha gustado bastante. ¿Tú ya tenías como alguna experiencia con esto? ¿Ya habías tomado cursos No, previos? nada. Nada. Pero A duras veo que, penas me venían los voltios de los bombillos y eso, nada. Cero. pero veo que como que le cogiste el tiro rápido a esto entonces. Sí, es que sí, por ahí alguna vez tomé como un curso de computación y hay cosas que se parecen, pero eso Ok. fue en el colegio, eso fue hace muchos años. Ok, Y mi listo. esposo sí trabaja en eso constantemente, entonces él por las noches se pone y me pregunta cosas, Sí, me bueno, ayuda ahí a listo. estudiar, sí. Sí, Listo, señor. María Fernanda. Entonces, cualquier duda que tengas, me cuentas ahí por el WhatsApp. Vale, gracias. Bueno, que estés bien. María Mercedes, Presente. ¿cómo te ha ido con esto, María Mercedes? Bien, por ahí he visto el aplicativo Tinkercad y bueno, ahí le he estado pues cacharreando a eso. Es sencillo, pero yo sí tengo una duda respecto a lo que tú mencionaste del cable encauchetado. Sí. Y no, porque bueno, pues yo sí no tengo claro esos conceptos, pues yo no estudié nada de esto, entonces todo esto es nuevo. Pero entonces a mí no me queda claro por qué cambia ambos valores, ¿sí? Si tengo un cable, bueno, de esa manera, a como no lo tenga, es que, bueno, no sé, creo que un cable encauchetado es porque se le pone algo, ¿cierto? Como para protegerlo. Un cable es el que nosotros compramos en cualquier ferretería. Él viene con un aislamiento. Él Ok, viene, bien sea eh, con una, o sea, que viene con varios, eso se llama multifilar, y que viene solo, pues le llamamos vulgarmente como el alambre. Entonces viene con un solo ujú, alambre, ese es el unifilar que conocemos, y ese viene con un recubrimiento, ¿cierto? Creo sí, que sí lo conocemos, ¿cierto? Entonces este software, el Tinkercad, lo toma como si fuera eso. Entonces cuando yo intento hacer la misma configuración como la estoy haciendo con el multisim, pues él no me deja hacer ese empalme. Porque el multisim sí lo está tomando como si fuera un cable desnudo, un cable que no tiene aislamiento. No te preocupes que esto lo vamos a revisar con calma, lo vamos a ver en la próxima clase, entonces no, tampoco es para que nos estresemos con eso, ¿listo? ok, sí, dale. Sí, porque sí me generó, pues, dudas. No sé bien por qué dan esas diferencias y pues siempre es harto. Listo, entonces, sí, Entonces, claro. sí, quedé ahí eh, como, ¿qué hago? Sí, no me quedó claro esa parte, entonces, pero bueno, yo creo que con la protobar tal vez sí, con la como que protobar se vamos a entiende un salir de poco esas más. dudas, ¿listo? De Ok, pronto sí, yo hice ahí una cosa que te confundió, entonces la vamos a aclarar la próxima clase, ¿listo? listo, dale. Bueno, Gracias.
Bueno, que estés bien. Mary Viviana. Listo, Mary. Entonces, cualquier cosa que tengas pendiente acerca de relacionado con de pronto con la parte de las tareas, del contenido, de las diapositivas, de los software, entonces me vas contando ahí, las vamos tratando de solucionar, ¿listo? Listo, Mary. Sergio David, Presente. ¿cómo le fue, Sergio? Bien, pues hoy sí me confundí un poco, pero más que todo por las fórmulas. Sí. ¿En qué Pero parte? cuando hallaste las corrientes, como las Sí, caídas de tensión, sí sí. me generó un poquito de duda. Pero no, bien. Listo, entonces yo voy a subir esta presentación, usted la va a revisar si le queda un tiempito y, y va a revisar esa última parte donde hicimos los cálculos. Si tiene alguna duda ya que definitivamente no pueda aclarar por su cuenta, entonces me escribe y la resolvemos. ¿Listo? Listo, dale. Listo, David, gracias. Dale. Chao. Walter Alonso. Walter no vino hoy. Yulimar ya. Listo. Entonces ya em, quedaría la tarea para el domingo. Se las voy a subir ahorita al Classroom. La dejamos para el domingo. Es algo muy sencillo. Y ya, eso sería todo. Entonces, vuelvo y repito, cualquier duda que tengamos, me la hacen saber por el grupo y la tratamos de resolver. Entonces, buen fin de semana para todos. Que sea un fin de semana de descanso, que sea un fin de semana productivo y, y nos vemos la otra semana. Gracias igualmente, chao. Bueno, hasta luego, María Mercedes, que estés bien. Gracias igual.